Rechazada por su sangre apache, la contrataron solo para humillarla, bañando al hacendado mimado que todos adoraban. Pero al desnudarlo, no vio solo cicatrices en su piel, descubrió un hombre quebrado por dentro, y en ese instante nació un lazo que el mundo jamás permitiría, pero que ni la tormenta pudo apagar. Corría el año de 1859 en las tierras áridas de Sonora, donde el sol parecía arder más que en cualquier otro rincón de México. La hacienda Montenegro y Rivas se alzaba como un emblema de poder. Grandes corredores de piedra, balcones adornados con hierro forjado y campos infinitos de ganado que daban de comer a medio pueblo. Pero aquel esplendor estaba manchado por un silencio sombrío, un silencio que había nacido el día en que el joven hacendado, Leandro Montenegro, cayó de su caballo pura sangre en una carrera imprudente. Desde entonces, los portones que antes se abrían para fiestas y cabalgatas permanecían cerrados. El aire de la hacienda ya no olía a pólvora festiva ni a guitarras al atardecer, sino a humedad, a encierro, a madera vieja que rechinaba bajo el peso del dolor. En el corazón de esa mansión, el heredero de apenas 32 años, aquel que alguna vez fue el orgullo y la arrogancia de su linaje, yacía confinado a una silla de ruedas. Leandro había sido criado entre privilegios. Hijo único, nieto de una familia que llevaba el apellido como un escudo de nobleza, se creía invencible. Desde niño había aprendido a mirar por encima de todos, los sirvientes, los campesinos, los pobres del pueblo. Su palabra era orden, y su sonrisa, rara vez compartida, era la de quien siempre supo que el mundo giraba a sus pies. Pero el destino, con su ironía cruel, lo había sentado de golpe en la misma silla donde ahora se consumía, prisionero de su propio cuerpo. La caída lo dejó con las piernas inmóviles, y con ellas la soberbia se le fue desgarrando poco a poco. No aceptaba la compasión de nadie. Rechazaba a los médicos, insultaba a los sirvientes, y se encerraba entre las paredes de su recámara, con las ventanas cubiertas para que ni el sol ni las miradas ajenas lo alcanzaran. Había noches en que el eco de su voz retumbaba por los pasillos. Maldecía, gritaba, rompía lo que tenía a mano, y había otras noches, más silenciosas aún, donde el único sonido que se escuchaba era el de su respiración agitada y el de su orgullo desmoronándose en la oscuridad. El pueblo entero lo comentaba a media voz. Las mujeres en el mercado murmuraban: «Dicen que el señorito Montenegro ya no volverá a cabalgar». Los hombres en la cantina asentían con desdén. Lo tenía todo y lo perdió por creerse más que los demás. Así, la figura de Leandro se convirtió en un mito de decadencia, de altivo conquistador a inválido humillado, de soberano de la tierra a prisionero de una silla. La única que mantenía el orden era doña Úrsula de la Vega, madrina de Leandro y guardiana de la hacienda desde la muerte temprana de sus padres. Una mujer dura como el hierro, de mirada cortante, acostumbrada a que su voz fuera ley. Ella era la que controlaba a los sirvientes, la que negociaba con el pueblo, la que cuidaba que los Montenegro no cayeran en la burla pública. Sin embargo, incluso Úrsula sabía que la presencia de Leandro, encerrado y malhumorado, se estaba volviendo insostenible. Nadie quería atenderlo. Los médicos huían de su carácter insoportable. Las doncellas se negaban a bañarlo, horrorizadas ante la idea de ver desnudo al hombre que alguna vez había sido el más codiciado de la región. El orgullo criollo no permitía semejante servidumbre. Entonces Úrsula, con esa frialdad que la caracterizaba, tomó una decisión que escandalizaría a todos. Contrataría a una apache. Porque qué mejor castigo para un hombre altivo que ser despojado de su dignidad frente a una mujer considerada por la sociedad como lo más bajo. A ojos de Úrsula, aquello no era compasión, era escarmiento. Y así, mientras la hacienda permanecía sumida en sombras, en un campamento cercano una joven de 19 años recibía la noticia que cambiaría su vida. Nayeli Tenorio, de piel morena y mirada firme, aceptó el trabajo que nadie quería. No lo hacía por voluntad, sino por hambre, por la necesidad de llevar pan y maíz a los suyos,
Desde niña había aprendido que el mundo no la miraba con bondad, pero en sus ojos había una dignidad que ni la miseria ni el desprecio habían logrado quebrar. Cuando cruzó los portones de la hacienda Montenegro, los murmullos no tardaron en alzarse. «¿Una apache aquí? ¡Qué deshonra!». La madrina se volvió loca. ¿Cómo permitir que esa salvaje toque al señorito? Pero Nayeli caminó con la frente erguida, como quien sabe que no tiene nada que perder. En su interior sentía el peso de los ojos que la juzgaban, la carga del racismo que la envolvía como un manto de espinas. Sin embargo, cada paso resonaba en el suelo de piedra, con la firmeza de quien aún en el rechazo se niega a doblarse. En lo alto, tras las cortinas pesadas de la recámara, Leandro la observó llegar, y por primera vez desde su caída, el dolor de sus piernas se confundió con otro dolor más extraño, más profundo, que no provenía del cuerpo, sino del alma. Un presentimiento oscuro y luminoso al mismo tiempo lo atravesó. La certeza de que esa mujer, la que entraba como una humillación, sería la que marcaría su destino. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, regálanos tu me gusta y sé parte de esta comunidad que ama los romances que tocan el alma. Escribe aquí abajo la palabra eternidad, porque solo así podremos seguir compartiendo historias que perduren para siempre. El sol caía implacable sobre los campos de Sonora cuando doña Úrsula de la Vega hizo llamar a su mayordomo. Su voz sonó seca, como el chasquido de un látigo. Basta de excusas. Ninguna de esas doncellas servirá. Si ellas se creen demasiado dignas para esa tarea, traeremos a alguien que no tenga elección. Los sirvientes se miraron entre sí con desconcierto, pues sabían lo que eso significaba. El rumor corrió como fuego entre los corredores de la hacienda. La madrina del señorito Montenegro había decidido contratar a una joven apache para bañarlo. La noticia más que sorpresa provocó repugnancia. ¿Cómo era posible que una salvaje pusiera las manos sobre un hombre de su linaje? Para muchos, aquello no era solo un escándalo, sino una afrenta al honor de los Montenegro. Pero Úrsula no buscaba aprobación. En su mente, lo que estaba haciendo era un doble golpe. Castigaba a Leandro por su debilidad y al mismo tiempo ponía a esa muchacha indígena en el lugar más bajo que pudiera existir. No era ayuda, era humillación. Y Úrsula lo sabía. Mientras tanto, en un campamento apache cercano, Nayeli Tenorio recogía leña para encender el fogón. Su cabello negro le caía sobre los hombros, y en su rostro aún infantil se reflejaba una fuerza poco común para sus 19 años. No había conocido otra vida más que la de la lucha diaria por sobrevivir. El hambre había sido su sombra desde la infancia. Su padre había muerto en un enfrentamiento con soldados y su madre llevaba años enferma, consumida por la tos y la tristeza. Para Nayeli, cada amanecer era un recordatorio de que no podía permitirse la fragilidad. Cuando llegaron los emisarios de la hacienda con la propuesta, no hubo espacio para el orgullo. La paga era poca, pero suficiente para comprar harina y maíz. Sus tíos le aconsejaron no aceptar, pues sabían el desprecio con que sería recibida. Pero ella, con voz serena, respondió: «Prefiero cargar el peso del desprecio a ver a mis hermanos pequeños morir de hambre». Así, vestida con un sencillo huipil y llevando apenas un pañuelo de tela como abrigo, Nayeli emprendió el camino hacia la hacienda. Los portones de hierro se abrieron ante ella como una boca que engullía todo a su paso. Apenas puso un pie dentro, las miradas la atravesaron como cuchillos. Las doncellas la señalaron en secreto, los mozos rieron con sorna y algunos campesinos bajaron la voz para murmurar: «¿Qué hace una apache aquí? Dicen que la madrina la trajo para bañar al señorito. ¡Qué deshonra!». Pero Nayeli siguió caminando con la frente en alto, aunque por dentro sintiera la humillación treparle por la piel como espinas. Cada paso sobre el suelo empedrado era una lucha contra el instinto de girar y huir. Sin embargo, sabía que no podía volver atrás. No se lo permitía el hambre de su familia ni la firmeza de su propio carácter. Doña Úrsula la recibió en el gran zaguán de la casa, rodeada de sirvientes que esperaban ver
cómo trataba a la intrusa. Su mirada fría y calculadora recorrió a la joven de pies a cabeza. Con voz cortante dijo: «Aquí no vienes a ser una de nosotros. Aquí no hay respeto que debas esperar. Estás para cumplir una tarea que nadie más quiso y la cumplirás en silencio. ¿Lo entiendes?». Nayeli apretó las manos contra el tejido de su vestido y asintió con un movimiento breve. En su interior, algo ardía, no de ira, sino de una dignidad silenciosa que ningún desprecio podía quebrar. Mientras tanto, tras la ventana de su recámara, Leandro observaba la escena. Su ceño se frunció al verla. Una apache, enviada para atenderlo. Sintió que su humillación había alcanzado un nuevo abismo. Golpeó con el puño el brazo de su silla de ruedas, mascullando entre dientes: «¿En qué se ha convertido mi casa?». Pero lo que él no sabía era que aquel instante, que parecía un insulto a su orgullo, era el inicio de algo que ni el destino ni la soberbia podrían detener. La joven apache, contratada como un castigo, iba a convertirse en la única capaz de tocar su cuerpo roto y, sin saberlo aún, también su alma. El silencio de la hacienda se volvió más denso esa tarde. Algunos lo vieron como el inicio de la ruina, otros como una locura de Úrsula. Pero nadie imaginaba que en medio de los prejuicios y del desprecio se había encendido una chispa que cambiaría la vida de todos. La primera vez que Nayeli cruzó el umbral de la recámara del hacendado, un aire espeso y cargado de silencio la envolvió como un velo de humo. Las cortinas estaban cerradas y el olor de la habitación mezclaba humedad, sudor contenido y la amargura de alguien que había olvidado lo que era abrir una ventana. Allí estaba él, Leandro Montenegro, sentado en aquella silla que parecía más un trono de hierro y desgracia que un descanso. Tenía el rostro afilado, la mandíbula tensa y la mirada cargada de desprecio. Sus ojos claros la atravesaron de inmediato, como si la sola presencia de la joven apache fuera una ofensa imposible de tolerar. ¿Qué demonios hace ella aquí? Su voz retumbó en la recámara, amarga, herida. ¿Una salvaje en mi casa? ¿Es esto la burla final de mi desgracia? Doña Úrsula, firme como siempre, respondió sin titubear: «Nadie más quiso tocarte, Leandro. Ni las doncellas, ni los criados, ni siquiera los médicos. Esta muchacha aceptó lo que todos rechazaron, así que la soportarás, quieras o no». El hacendado apretó los puños, temblando de rabia. El silencio posterior se rompió con una risa amarga que salió de su pecho como un eco roto. ¿Bañado por una apache? Esto es peor que la muerte. Nayeli lo escuchaba en silencio. Su rostro no se contrajo, sus labios no temblaron. Había aprendido desde niña que mostrar debilidad era invitar al mundo a aplastarla. Así que avanzó lentamente, llevando consigo un jarrón de agua tibia y un paño limpio. Sus pasos eran serenos, aunque por dentro sentía el peso de todas las miradas que la despreciaban, incluso la de él. «No lo hago por usted, señor», dijo finalmente con una voz tranquila, firme, como la tierra que no se quiebra bajo el sol. «Lo hago por mi familia». Aquella respuesta sencilla pero valiente quedó suspendida en el aire. Por un instante Leandro no supo qué contestar. Había esperado lágrimas, súplicas, miedo. En cambio recibió dignidad. Ella se inclinó, tomó el paño y lo mojó en el agua. El sonido del líquido al caer dentro del recipiente llenó la habitación como un murmullo secreto. Cuando la tela húmeda rozó la piel de Leandro, un estremecimiento involuntario recorrió su cuerpo. No era solo el contacto frío del agua, era la sensación de ser tocado por alguien que no lo hacía con lástima, sino con una extraña mezcla de respeto y distancia. Él, en un intento por recuperar su orgullo, la fulminó con la mirada. «No me mires como si me compadecieras». «No lo hago», respondió Nayeli sin alzar la voz. «Usted me odia por lo que soy. Yo solo cumplo con lo que me toca». El silencio se volvió denso, otra vez. Leandro apretó los dientes, pero dentro de sí algo se resquebrajó. Cada caricia del paño sobre su piel le recordaba lo vulnerable que era, lo dependiente que se había vuelto. Y esa vulnerabilidad
lo enfurecía más que la propia silla. Mientras ella limpiaba sus brazos, sus hombros y su pecho marcado por cicatrices de la caída, Leandro sentía cómo su orgullo se mezclaba con una humillación insoportable. Quiso apartarla, gritar, expulsarla de la habitación, pero no lo hizo. Algo lo detenía. Tal vez la serenidad con que ella lo tocaba, o quizá la forma en que sus ojos no temblaban, no rehuían, no se doblegaban. El baño continuó en un silencio extraño, cargado de tensión. Para Leandro, cada roce era como fuego sobre hielo. Ardía en su orgullo, pero a la vez derretía la coraza que había construido desde el accidente. Para Nayeli, cada gesto era un acto de resistencia, una forma de demostrar que su dignidad no dependía de la opinión de nadie. Cuando terminó, exprimió el paño en el agua y lo dobló con cuidado. No pidió permiso, no agradeció, no buscó reconocimiento. Simplemente dejó el recipiente en el suelo y con el mismo paso firme con el que había entrado, salió de la habitación. Leandro quedó solo, temblando de rabia y de algo más que no quería admitir. Mientras escuchaba cómo la puerta se cerraba, se sorprendió a sí mismo respirando más hondo que en semanas, como si aquel baño no solo hubiera limpiado su cuerpo, sino también una parte de su alma. Y en lo profundo de su pecho, aunque todavía no lo reconociera, un germen de inquietud comenzó a crecer, porque la mujer que había llegado como humillación no era débil ni sumisa como él esperaba. Era fuego contenido en silencio, y esa llama, sin proponérselo, había empezado a quemar la oscuridad en la que vivía. La noticia se propagó por la hacienda como viento que arrastra polvo en el desierto. El joven hacendado Montenegro estaba siendo bañado por una apache. Lo que había comenzado como un murmullo en los corredores se convirtió en voz alta en el pueblo y de pronto todos hablaban de ello. En el mercado las mujeres que vendían frutas se llevaban las manos a la boca como si hubieran escuchado una blasfemia. Dicen que la salvaje toca su piel desnuda, susurraban unas a otras con escándalo. ¡Qué vergüenza para una familia como los Montenegro! En la cantina, los hombres levantaban sus jarras de mezcal y soltaban carcajadas crueles. El que antes se creía un toro indomable, ahora necesita que una india lo lave como a un niño. Y en la hacienda, entre los pasillos oscuros y las cocinas donde hervían las ollas de maíz, los sirvientes murmuraban con malicia. Las doncellas la observaban con ojos llenos de desprecio, y algunos mozos la seguían con risas bajas, llamándola la esclava del inválido. Nayeli sentía el peso de cada palabra clavarse en su espalda como espinas invisibles, pero no cedía. Caminaba erguida, con la dignidad de quien sabe que no es su culpa cargar con el odio de los demás. Fue entonces cuando doña Úrsula de la Vega tomó el control del rumor y lo convirtió en sentencia. Reunió a los sirvientes en el zaguán y con voz firme dejó claro lo que todos debían pensar. «No se equivoquen», dijo, con sus ojos brillando de autoridad. «Esa muchacha no está aquí por bondad ni por compasión. Está porque no vale más que eso, un cuerpo que limpia otro cuerpo. Su lugar es el silencio. No le deben respeto ni consideración alguna». Las palabras de la madrina fueron como un sello sobre el destino de Nayeli en la hacienda. A partir de ese día, los cuchicheos se volvieron insultos directos, las miradas se transformaron en dagas, y la soledad que ya la acompañaba se hizo aún más profunda. Leandro escuchó aquellos rumores desde su recámara. Aunque se mostraba frío y distante, en su interior algo se agitaba. La humillación que sentía no era solo por estar en manos de una apache, sino también por ser objeto de burla de su gente. Y, sin embargo, cada vez que Nayeli entraba a bañarlo, él percibía en su forma de tocarlo una diferencia inquietante. No había compasión ni desprecio, solo serenidad. Una tarde, cuando Nayeli salió de su recámara después de un baño, escuchó a dos doncellas reír con malicia en el pasillo. «Debe creer que así lo conquistará», dijo una. «¿Quién podría amar a un inválido?», respondió la otra, riendo a carcajadas. Nayeli bajó la mirada, no por vergüenza, sino para ocultar la furia silenciosa que ardía en su pecho. Caminó hasta el patio, respiró hondo el aire del campo
y levantó la cabeza hacia el cielo, como buscando en las nubes una respuesta que la tierra le negaba. Aquella misma noche, Leandro, desde su silla junto a la ventana, la observó a lo lejos mientras ella recogía agua del pozo. La vio con las mangas arremangadas, con el cabello suelto cayéndole sobre la espalda y con el gesto sereno, aunque sabía que cargaba el peso de la humillación de todos. Y fue en ese instante cuando sintió una punzada extraña en el corazón. Una punzada que no era rabia ni lástima, sino una mezcla peligrosa de admiración y desconcierto. Doña Úrsula, al notar ese leve cambio en los ojos de su ahijado, reforzó su dureza. Una mañana entró a la recámara y le habló con voz gélida. «Leandro, no confundas las cosas. Esa muchacha está aquí para recordarte lo bajo que has caído. No olvides que el agua que ella vierte sobre ti es la misma que usa su gente para limpiar las bestias del campo. No es digna de ti ni de tu apellido». Él la escuchó en silencio, con el ceño fruncido. No respondió. Pero en su interior, una grieta se abrió, porque aunque todo lo que decían era un intento de rebajarlo, lo cierto era que en esa muchacha había una fuerza que comenzaba a inquietarlo. Nayeli, por su parte, se repetía a sí misma cada noche que estaba allí solo por necesidad, que no debía dejar que las palabras de la gente se clavaran en su piel, pero al mismo tiempo, en lo más hondo de su ser, sabía que algo estaba ocurriendo, algo imposible de nombrar todavía, pero que latía cada vez que sus manos rozaban la piel del hombre al que todos daban por perdido. Y mientras la hacienda entera se llenaba de murmuraciones y prejuicios, un vínculo silencioso, aún invisible, comenzaba a tejerse entre ellos. Un vínculo que ningún rumor ni ninguna mirada de desprecio lograría detener. Los días comenzaron a volverse más pesados para Nayeli. Cada amanecer, cuando el sol apenas teñía de oro los campos de Sonora, ella se levantaba con la misma determinación de siempre: entrar en la hacienda, cumplir con la tarea que le habían impuesto y regresar al campamento con algo de maíz o harina para su familia. Pero en los pasillos de aquella casa, el aire estaba envenenado. Las doncellas se apartaban al verla pasar, como si su sola presencia contaminara los corredores. Los mozos soltaban risas disimuladas, murmurando palabras que buscaban herirla. Esclava, salvaje, indigna. A veces se encontraba en las miradas de los sirvientes una mezcla de lástima y burla, como si verla allí, con la frente erguida, fuera una insolencia imperdonable. Una tarde, mientras se dirigía al pozo a llenar una vasija, dos jóvenes criadas le cerraron el paso. Una de ellas, con gesto altivo, le dijo en voz baja, aunque lo bastante fuerte para herir: «Si crees que por entrar en la recámara del señorito vales más que nosotras, estás equivocada. No eres más que una india de barro». La otra rió con desdén. «Y el día que él vuelva a caminar, te echarán como a un perro». Nayeli no respondió. Su silencio no era resignación, sino una coraza. Siguió su camino, aunque en el fondo de su pecho un nudo de fuego se apretaba cada vez más. Sabía que no podía ceder, que cualquier palabra sería usada en su contra. Y sin embargo, cuando llegó al patio y alzó los ojos hacia el cielo, sintió que las lágrimas pugnaban por salir. Se las tragó con fuerza, como tantas veces había hecho en su vida. En la recámara, Leandro había escuchado parte de aquellas burlas. Al verla entrar más tarde con el mismo gesto sereno de siempre, no pudo evitar provocarla. «¿Te crees mejor que ellas porque ahora tienes el privilegio de bañarme?», dijo con un tono sarcástico, sus labios tensos en una mueca amarga. Nayeli levantó la mirada, encontrándose con sus ojos claros, cargados de ira y de algo más que él mismo no sabía nombrar. «No busco ser mejor que nadie, señor. Solo cumplo con lo que me toca». Leandro soltó una risa seca, casi cruel. «Qué fácil te resulta decirlo. Como si no supieras que todos se ríen de mí por dejarme tocar por ti». Ella se detuvo un instante, el paño húmedo en sus manos temblando apenas. Luego respondió con calma, aunque sus palabras llevaban la firmeza de un golpe. «No es a mí a quien se ríen, señor. Es de usted. Y si yo aguanto su desprecio, bien puede usted aguantar el de ellos». Aquella respuesta lo desarmó.
Por un momento, Leandro no supo qué contestar. Había querido herirla, y en cambio fue él quien sintió la herida. Se quedó en silencio, observándola mientras el paño recorría su piel. La delicadeza de sus manos contrastaba con la dureza de sus palabras, y esa contradicción lo confundía. Nayeli terminó el baño como siempre, sin gestos innecesarios, sin buscar su aprobación. Cuando se retiró, el silencio que dejó en la habitación fue tan pesado como el aire después de una tormenta. Esa noche, Leandro no pudo dormir. Se revolvía en su cama, odiándose por haber sentido un estremecimiento extraño mientras ella lo bañaba. No era deseo todavía, ni ternura. Era algo más profundo, algo que lo inquietaba. El reconocimiento de que esa mujer, a quien todos despreciaban, se mantenía de pie con una fortaleza que él había perdido. En el otro extremo de la hacienda, Nayeli también luchaba con su propio cansancio. Sentada en un rincón del cuarto que le habían asignado, apretaba contra el pecho un pañuelo de su madre, el único recuerdo que llevaba consigo. Se preguntaba cuánto tiempo podría soportar aquel desprecio. Pero en su corazón había una voz silenciosa que la mantenía firme. No estás aquí por ellos, estás aquí por los tuyos, y nadie, ni sus palabras ni su odio, podrá arrancarte tu dignidad. Así, entre el orgullo roto de un hombre y la resistencia silenciosa de una mujer, la hacienda Montenegro se convirtió en un escenario de tensiones invisibles. El desprecio del mundo era un muro que los rodeaba, pero entre ambos ya se había formado una grieta que poco a poco iba dejando entrar una luz imposible de detener. La tarde caía sobre la hacienda Montenegro, tiñendo los muros de un rojo melancólico. En la recámara, el aire estaba cargado de un silencio espeso. Leandro permanecía en su silla de ruedas, con la mirada fija en el suelo, como si buscara allí un refugio para su rabia. Había pedido a gritos que lo dejaran solo, pero como cada día, la puerta se abrió suavemente y Nayeli entró con el jarrón de agua tibia en sus brazos. Él no levantó la vista. Su orgullo lo obligaba a permanecer inmóvil, como si ignorarla pudiera borrar la humillación de ser bañado por ella. Pero la presencia de la joven apache era imposible de ignorar. Su andar sereno llenaba la habitación, y el roce de sus sandalias contra el suelo de piedra parecía marcar el compás de un destino inevitable. «No necesito de ti hoy», escupió él con voz dura, intentando ahuyentarla. «No vine a preguntar lo que necesita», respondió ella sin detenerse. «Vine a cumplir con lo que me corresponde». Sus palabras eran sencillas, pero su firmeza tenía la fuerza de un muro. Leandro apretó los labios y dejó escapar una risa amarga. No podía evitarlo. Esa mujer, a quien el mundo despreciaba, tenía el coraje de mirarlo a los ojos y no temblar. Nayeli mojó el paño en el agua y comenzó a limpiar sus brazos. La tela húmeda se deslizaba sobre la piel endurecida por el sol y la ira, y aunque él quería rechazarla, no podía negar el alivio que sentía al contacto. Cada movimiento era lento, meticuloso, como si ella no solo lavara el cuerpo, sino también la rabia que lo consumía. Cuando se inclinó para limpiar su espalda, la tela rozó una cicatriz profunda, una marca oscura que descendía desde el hombro hasta la cintura. Era el recuerdo de la caída que lo había condenado a la silla. Nayeli se detuvo un instante, como si la herida hablara por sí sola. Sus dedos rozaron el relieve de la cicatriz con suavidad, y en ese gesto no había lástima, sino respeto. Leandro se tensó de inmediato. La vergüenza lo atravesó como un puñal. Con brusquedad apartó su mano. «No me toques ahí», gritó, con los ojos encendidos de rabia y dolor. Nayeli no se movió, no retrocedió. Lo miró con calma, y en su mirada había una verdad que lo desarmaba. «No son sus cicatrices las que lo encadenan, señor», dijo con voz serena. «Es el odio que lleva dentro». Él la observó con el pecho agitado, incapaz de responder. Nadie se había atrevido a hablarle así desde su accidente. Nadie había señalado con tanta claridad la herida que más le dolía. No la del cuerpo, sino la del alma. El silencio que siguió fue pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquella recámara. Nayeli volvió a mojar el paño y, sin pedir permiso,
Continuó limpiando su piel, esta vez con mayor delicadeza. Leandro no se movió. No podía. Algo dentro de él, enterrado bajo capas de orgullo y resentimiento, comenzaba a ceder. Mientras el agua caía en gotas sobre su torso, él recordó lo que había sido. Un hombre fuerte, temido y admirado, dueño de la tierra y del respeto de todos. Ahora, en cambio, se sentía desnudo frente a una mujer que no pertenecía a su mundo y que, sin embargo, era la única capaz de sostenerlo sin que se desplomara. Cuando Nayeli terminó, dobló el paño y lo colocó junto al jarrón. No dijo nada más. Sus silencios hablaban más que sus palabras. Se retiró con el mismo paso firme con que había entrado, dejando tras de sí un aire distinto, como si hubiera abierto una rendija por donde entraba una brisa nueva en esa habitación clausurada por el rencor. Leandro quedó solo, con la mirada fija en la puerta que ella había cerrado. Llevó la mano a su cicatriz y por primera vez no la sintió como una marca de desgracia, sino como un recordatorio de que aún estaba vivo. Se sorprendió al descubrir que el contacto de la muchacha había borrado, aunque fuera por un instante, el peso de su humillación. En su pecho, un pensamiento lo inquietó. Quizá aquella apache, contratada como castigo, tenía la fuerza que él había perdido, y ese descubrimiento lo llenó de rabia y de miedo, pero también de una extraña necesidad que no quiso confesar ni a sí mismo. La hacienda Montenegro, que alguna vez brilló con fiestas y música, ahora era un lugar donde los murmullos crecían como maleza. Cada rincón parecía esconder un secreto. Cada corredor estaba lleno de ojos vigilantes que seguían cada paso de la joven apache. Nayeli sentía la hostilidad en el aire como si fueran manos invisibles que la empujaban hacia afuera, y sin embargo, seguía avanzando día tras día con la frente erguida. Una mañana, mientras regresaba del pozo con un cántaro apoyado en la cadera, una sombra se interpuso en su camino. Era doña Úrsula de la Vega, con su porte altivo y sus labios tensos en una línea de acero. La rodeaban dos doncellas como testigos de la autoridad que ejercía. La madrina del hacendado la miró de arriba abajo con un desprecio que quemaba. «Escucha bien, muchacha», dijo con voz baja pero tan firme que helaba la sangre. «No te equivoques sobre tu lugar en esta casa. Eres apenas una criada de paso, una intrusa que soportamos porque nadie más quiso ensuciarse las manos contigo». Nayeli la miró en silencio, con los ojos firmes como el río cuando se niega a detener su curso. «No vine a buscar un lugar», respondió con calma. «Vine a trabajar». Las doncellas soltaron una risa seca, pero Úrsula no sonrió. Dio un paso más, tan cerca que el aliento de la mujer golpeó el rostro de la joven. «No confundas el trabajo con el derecho. El día que decida echarte, volverás a tu campamento con la vergüenza de haber sido usada. Y no lo olvides, aquí nadie te protegerá». El cántaro tembló en los brazos de Nayeli, pero no por miedo, sino por la fuerza que contenía para no responder con rabia. Asintió una sola vez y siguió caminando, como quien entiende que la dignidad también se defiende con silencio. Desde la ventana de su recámara, Leandro había visto la escena. No escuchaba las palabras, pero el gesto autoritario de su madrina y la firmeza serena de la muchacha fueron suficientes para encender en él una incomodidad nueva. Algo lo irritaba. No soportaba la manera en que Úrsula intentaba aplastarla, ni tampoco la calma con que Nayeli aceptaba la amenaza sin doblarse. Esa tarde, cuando ella entró a bañarlo, Leandro la observó con más atención que nunca. El paño húmedo recorría su piel y él, en silencio, estudiaba cada gesto. Notó cómo sus manos nunca temblaban, cómo su mirada evitaba caer en la compasión o en el miedo. Por primera vez, se preguntó qué fuerza sostenía a aquella mujer en medio de tanto desprecio. «¿Nunca piensas marcharte?», preguntó de pronto con voz grave. Nayeli levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. «Marcharme sería lo fácil, pero yo no vine aquí a huir. Vine a resistir». Él quiso responder con sarcasmo, como siempre hacía, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Resistir. Aquella palabra le dio vueltas en la mente toda la noche, como un eco que no podía acallar. Al día siguiente,
Nayeli escuchó de labios de los campesinos que doña Úrsula planeaba echarla en cuanto encontrara a alguien más para sustituirla. El rumor corría rápido, y más de uno se lo dijo al oído con una sonrisa maliciosa, como quien anuncia una condena inevitable. Esa noche, sola en su cuarto pequeño, Nayeli apretó entre las manos el pañuelo de su madre y cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero no era de derrota, sino de coraje. Sabía que cada día allí era una batalla, y estaba dispuesta a librarla, aunque el mundo entero se levantara contra ella. Mientras tanto, en la soledad de su recámara, Leandro pensaba en lo que había visto y escuchado. Por primera vez desde su accidente, temió perder algo, o alguien. La idea de que Nayeli pudiera marcharse lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y en ese temor escondido, aunque él mismo no lo comprendiera, comenzó a crecer la certeza de que aquella joven, despreciada por todos, era la única que lo mantenía vivo. El amanecer llegó con un cielo encapotado, como si la tierra presintiera que algo estaba a punto de estallar en la hacienda Montenegro. Leandro había pasado la noche en vela, atrapado entre recuerdos de lo que había sido y la insoportable realidad de lo que era ahora. Cada sonido de la madrugada lo irritaba, el cantar de los gallos, el murmullo de los campesinos comenzando su jornada, hasta el viento que golpeaba las ventanas le parecía una burla cruel. Su orgullo herido ardía como una herida abierta. Había sido un hombre fuerte, temido y respetado. Un jinete que dominaba caballos salvajes y un hacendado que imponía su voluntad con una sola mirada. Ahora, reducido a esa silla, sentía que el mundo entero lo observaba con lástima. Y peor aún, su cuerpo dependía de una mujer apache, la misma que todos despreciaban para mantener un mínimo de dignidad. Esa idea lo consumía como fuego por dentro. Aquella mañana, cuando Nayeli entró con el jarrón de agua, lo encontró con una expresión distinta. Sus ojos brillaban de una ira contenida y su respiración era agitada, como la de un animal acorralado. «Hoy no me tocarás», gruñó con voz ronca. «No soy un inválido. No necesito de nadie». Nayeli lo observó en silencio. Había algo en su mirada que no era burla ni compasión, sino una calma firme, como la de quien ve venir una tormenta y sabe que no puede detenerla. Colocó el jarrón sobre la mesa y esperó. Leandro, en un arranque de furia, apoyó las manos en los brazos de la silla e intentó levantarse. Sus músculos temblaron, sus piernas se negaban a responder, pero la rabia le dio fuerzas para erguirse apenas unos segundos. Un grito ahogado salió de su garganta. «¡Puedo hacerlo solo!», rugió, con los dientes apretados, pero al dar un paso, su cuerpo cedió. Cayó de rodillas al suelo con un golpe seco que retumbó en la recámara. El dolor lo atravesó como un rayo, y junto a él vino la humillación. Se arrastró intentando incorporarse, pero las piernas no respondían. Golpeó el suelo con el puño, una y otra vez, hasta que la piel se le abrió. «¡Maldita sea!», gritó con los ojos llenos de lágrimas. «Prefiero morir antes que vivir así». Nayeli se inclinó para ayudarlo, pero él la apartó con un manotazo desesperado. «No me toques, no necesito tu compasión». Ella se detuvo un instante, respiró hondo y lo miró con firmeza. Su voz salió tranquila, pero cargada de una fuerza que atravesó la habitación. «No vine a darle compasión, señor, vine a darle lucha». Él levantó la cabeza, con el rostro empapado de sudor y rabia. «¿Lucha? ¿Qué sabes tú de mi lucha?». Nayeli se arrodilló frente a él mirándolo a los ojos. «Sé lo que es vivir con el mundo en contra. Sé lo que es que te llamen indigna, que te desprecien sin conocerte. Y también sé que si rechaza cada mano que lo quiere levantar, seguirá arrastrándose hasta el fin de sus días». Las palabras lo golpearon más fuerte que la caída. El silencio se apoderó de la habitación. Leandro respiraba con dificultad, mirando el suelo, mientras las lágrimas caían sin que pudiera contenerlas. Por primera vez desde el accidente, alguien lo había enfrentado sin miedo, sin rodeos, sin lástima. Nayeli extendió la mano, no con dulzura, sino con firmeza. «Levántese, señor. No por mí, no por ellos. Levántese, porque si no lo hace ahora, nunca más lo hará».
Leandro dudó, temblando entre su orgullo y la verdad de aquellas palabras. Finalmente, con un gesto casi de rendición, tomó la mano de la joven. Sus dedos se entrelazaron en un contacto breve pero ardiente. Ella lo sostuvo con fuerza, ayudándolo a volver a la silla. No hubo palabras de agradecimiento, solo un silencio cargado de algo nuevo, algo que ninguno de los dos quería nombrar todavía. Esa noche, mientras Nayeli dormía en su pequeño cuarto, recordó el momento en que él aceptó su mano. Y en su pecho sintió un estremecimiento que no era temor ni humillación, sino el presentimiento de que en medio de tanto desprecio, algo estaban haciendo. Leandro, por su parte, se quedó largo rato mirando sus propias manos, aún marcadas por el contacto de ella, que aunque intentaba convencerse de que seguía odiándola, no podía borrar de su mente la firmeza de esa voz, ni la fuerza de esa mirada que lo obligó a levantarse. En la hacienda, donde las sombras parecían crecer cada día más, una grieta se abrió en el muro del orgullo, y por esa grieta, aunque él no quisiera aceptarlo, comenzaba a entrar la luz. Los días siguientes a aquella caída marcaron un antes y un después en la vida de Leandro Montenegro. Había probado el sabor amargo de su propia impotencia, y por primera vez desde el accidente, había aceptado la mano de Nayeli. Ese gesto, tan breve y tan simple, había encendido una chispa en la oscuridad que lo envolvía. A la mañana siguiente, cuando ella entró con el mismo jarrón de agua y el mismo silencio sereno, él no la rechazó. La miró en silencio y con voz grave, casi ronca, dijo: «Si de verdad crees que puedo volver a levantarme, entonces enséñame cómo». Nayeli lo observó con atención, buscando en su rostro algún rastro de burla, pero no lo encontró. Solo vio un hombre herido, cansado de su propio orgullo. Asintió despacio y por primera vez en sus labios se dibujó una sonrisa leve, apenas perceptible, que sorprendió a Leandro más que cualquier palabra. Así comenzó un nuevo ritual en la hacienda. Nayeli lo obligaba a mover las piernas todos los días. Al principio era un suplicio. Sus músculos, dormidos por tanto tiempo, parecían de piedra. El sudor le corría por la frente, y el dolor lo hacía maldecir con cada esfuerzo. Pero ella estaba allí, firme, sosteniéndolo cuando se tambaleaba, enderezando su espalda con la fuerza suave de sus manos, exigiéndole más cuando él quería rendirse. «No se queje», le decía con voz firme. «El dolor es señal de que está vivo». Él gruñía, apretaba los dientes, intentaba insultarla, pero en el fondo cada palabra de ella lo sostenía más que cualquier bastón. Y aunque no lo decía, cada vez que caía exhausto y veía sus ojos serenos mirándolo con esa calma indestructible, algo dentro de él se encendía, como si en esos ojos hubiera un reflejo de la vida que había perdido y que deseaba recuperar. Con el paso de las semanas, los ejercicios se volvieron menos imposibles. Leandro comenzó a sostenerse unos segundos más, a dar un paso torpe sin desplomarse de inmediato. Cada avance era una victoria silenciosa, y cada vez que lograba un movimiento nuevo, los labios de Nayeli se curvaban en esa sonrisa apenas visible que él empezaba a anhelar. Un día, mientras ella lo ayudaba a erguirse junto a la ventana, sus manos se encontraron de manera accidental. No fue un simple roce, fue un contacto cálido, intenso, que los hizo detenerse por un instante. Los ojos de Leandro buscaron los de Nayeli, y en ese silencio cargado de tensión hubo algo que ninguno de los dos quiso nombrar, pero que ambos sintieron arder en lo más profundo. Él desvió la mirada, con el corazón latiéndole con fuerza, y murmuró con voz baja: «Hace tiempo que nadie me miraba como tú lo haces», como si todavía fuera un hombre. Nayeli retiró sus manos con suavidad, pero sus ojos hablaron más que sus palabras. No respondió, porque sabía que cualquier confesión en ese momento sería peligrosa. En cambio, le colocó el brazo sobre su hombro y lo obligó a dar otro paso. «No vuelva a decir que no es un hombre», susurró con firmeza, «porque lo que lo define no son sus piernas, sino la fuerza con la que se levanta cada día». Leandro la miró, y por primera vez en mucho tiempo no sintió rabia ni humillación, sintió respeto, y junto a ese respeto,
un sentimiento nuevo y tembloroso que lo asustaba: admiración. Mientras tanto, los rumores en la hacienda crecían. Los sirvientes cuchicheaban al verlos juntos cada mañana, inventaban historias sobre lo que ocurría tras las puertas cerradas. Doña Úrsula apretaba los labios cada vez que escuchaba que Leandro pasaba más tiempo con la Apache, y en su corazón comenzaba a gestarse una furia silenciosa. Pero ni los murmullos, ni las miradas, ni las amenazas lograban detener el vínculo que estaban haciendo. Porque aunque aún no había palabras de amor, cada paso que Leandro daba sostenido por Nayeli, cada gota de sudor compartida, cada silencio en el que sus miradas se encontraban, era un juramento secreto que los unía más allá de cualquier prejuicio. Y así, entre dolor y disciplina, entre orgullo y resistencia, los ejercicios que comenzaron como una obligación se convirtieron en un puente invisible entre dos mundos. Un puente que tarde o temprano habría de convertirse en el camino hacia un amor que nadie, ni siquiera ellos, podría detener. El calor del verano en Sonora se volvía insoportable. El aire seco pesaba sobre los campos y hasta los animales buscaban sombra bajo los mezquites. Una mañana, tras una jornada de ejercicios particularmente dura, Nayeli decidió que Leandro necesitaba aire fresco, aunque él refunfuñara como siempre. Sin pedirle permiso, lo llevó en su silla hacia el camino que conducía al río. El trayecto fue largo. Los campesinos los miraban en silencio, algunos con desprecio, otros con sorpresa. El contraste era brutal. El orgulloso hacendado Montenegro, acompañado por una joven apache que empujaba su silla, con una serenidad que desafiaba todas las murmuraciones. Pero Nayeli no se detuvo, y Leandro, aunque al principio mascullaba insultos, acabó rindiéndose a ese extraño paseo. Cuando llegaron al río, el murmullo del agua se mezclaba con el canto de los pájaros. La corriente brillaba bajo el sol, y la brisa fresca que se levantaba de la superficie llevaba consigo el aroma húmedo de la tierra mojada. Por primera vez en mucho tiempo, Leandro respiró hondo, como si ese aire limpio lavara una parte de la rabia que lo ahogaba. Nayeli dejó la silla a un lado y se inclinó para mojar sus manos en el agua. La corriente resbalaba sobre su piel morena como un cristal líquido, y cuando llevó el agua a su rostro, Leandro no pudo apartar la mirada. Había en aquel gesto algo puro, casi sagrado, como si ella estuviera conectada con la naturaleza de un modo que él jamás comprendería. «Hace años que no venía aquí», murmuró Leandro con voz grave. «Antes solía nadar como si el río me perteneciera. Ahora ni siquiera puedo ponerme de pie». Nayeli lo miró desde la orilla, con los cabellos mojados pegados a su rostro. «El río no le pertenece a nadie», respondió suavemente. «Y sin embargo, siempre nos recibe a todos». Sus palabras lo hicieron callar. Había en esa sencillez una sabiduría que lo desconcertaba. Ella no lo trataba como inválido, ni como hacendado, ni como hombre caído en desgracia. Lo trataba como un ser humano, y eso, más que cualquier burla o desprecio, lo desarmaba por dentro. Mientras Nayeli lavaba su huipil en el agua, inclinada sobre las piedras, Leandro la observó con una intensidad que lo asustó. El sol jugaba con las gotas que resbalaban por su cuello y el viento hacía danzar su cabello. Sintió que el tiempo se detenía, que el murmullo del río acallaba sus demonios internos. Y por primera vez desde el accidente, su corazón latió con algo distinto a la rabia. Un deseo tímido, tembloroso, que no era solo atracción, sino también admiración. Ella levantó la vista y lo sorprendió observándola. Sus miradas se encontraron, y por un instante ninguno de los dos respiró. En esos ojos oscuros y firmes, Leandro vio reflejada la fuerza que había perdido, y Nayeli, en los ojos claros de él, reconoció un dolor profundo, pero también un anhelo que comenzaba a renacer. El silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier palabra. Él quiso hablar, confesarle lo que sentía ardiendo en su pecho, pero el orgullo aún lo retenía. Ella, por su parte, apartó la mirada y siguió lavando su huipil, consciente de que un paso en falso podría destruir lo poco que habían construido. La tarde se fue tiñendo de tonos dorados,
y cuando el sol empezó a ocultarse detrás de las montañas, Nayeli empujó de nuevo la silla de Leandro hacia la hacienda. El camino de regreso se hizo en silencio, pero un silencio distinto. No era de desprecio ni de indiferencia, sino un silencio lleno de lo no dicho, de aquello que ya estaban haciendo y que ambos temían nombrar. Esa noche, al quedarse solo en su recámara, Leandro no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía el reflejo del agua en el rostro de Nayeli, la firmeza de su mirada, la ternura inadvertida de sus manos al sostenerlo. Y en lo profundo de su pecho, ese germen de admiración se convirtió en certeza. Aquella mujer, despreciada por todos, comenzaba a ser para él más necesaria que el aire que respiraba. El rumor del río había dejado en Leandro una calma nueva, pero esa calma no pasó desapercibida para doña Úrsula de la Vega. La madrina, siempre atenta a los gestos de su ahijado, comenzó a notar cómo sus ojos se detenían demasiado tiempo en la joven apache, cómo el tono de su voz cambiaba apenas al dirigirse a ella. No podía permitirlo, no después de haber entregado su vida entera a proteger el apellido Montenegro de la burla social. Fue entonces cuando concibió un plan. Organizaría una cena en la hacienda, invitando a las familias más notables de la región. Allí presentaría a Leandro a Isabel de la Serna, hija de un comerciante acaudalado, joven de modales refinados, criada para ser esposa de un hacendado. Úrsula pensaba que, rodeado de prestigio y presiones, Leandro olvidaría la presencia de aquella muchacha indigna y volvería al camino que le correspondía. La noticia de la cena corrió rápido entre los sirvientes. Las cocinas se llenaron de aromas a especias y vino. Las doncellas desempolvaron los manteles de lino guardados desde hacía años, y los corredores se iluminaron con velas que devolvían a la hacienda un brillo perdido. Pero entre todo ese movimiento, Nayeli sentía en el pecho un peso extraño. No entendía por qué, pero cada preparación le parecía una despedida. La noche de la cena, la hacienda se vistió de gala. Llegaron carruajes adornados, damas con vestidos de seda y caballeros de traje oscuro. El sonido de las conversaciones llenó los pasillos y la música de un violín acompañaba el murmullo de las copas. Todos esperaban ver al señorito Montenegro, aquel que hacía tiempo no mostraba el rostro en sociedad. Leandro apareció en el salón, erguido en su silla de ruedas, con el porte orgulloso de siempre, aunque sus ojos guardaban aún la sombra de sus días oscuros. A su lado, doña Úrsula lo presentaba con solemnidad, como si fuera un trofeo que debía exhibirse. Y entonces ocurrió. Isabel de la Serna se inclinó para saludarlo con una sonrisa dulce ensayada frente al espejo. Sus palabras fueron corteses, sus gestos delicados, todo en ella era perfecto según las normas de la sociedad. Pero mientras ella hablaba, los ojos de Leandro, casi sin notarlo, buscaron entre los sirvientes la figura de Nayeli. Allí estaba, de pie junto a una pared, vestida con sencillez, sosteniendo una bandeja como si fuera invisible. Doña Úrsula no tardó en notar esa desviación de su mirada. Su furia creció como fuego en un campo seco, y en un acto calculado, decidió exponer a la muchacha delante de todos. «¿Ven ustedes?», dijo con voz alta, atrayendo la atención de la sala. «Esta es la joven que ha tenido el deber de cuidar de mi ahijado en su desgracia, una apache, que lava sus heridas y lo baña cada día». El murmullo fue inmediato. Algunas damas ocultaron la boca con los abanicos, los caballeros se miraron con desdén. Isabel misma enrojeció de incomodidad, y Nayeli, con el rostro erguido y los ojos brillantes, soportó la humillación sin bajar la cabeza. Leandro, sin embargo, sintió que la sangre le hervía en las venas. Aquella escena no era un homenaje, era un castigo. Doña Úrsula había convertido a Nayeli en objeto de escarnio público, reduciéndola al papel de sirvienta indigna frente a todos. Con un esfuerzo que sorprendió a los presentes, Leandro se incorporó en su silla, apoyando las manos con fuerza en los brazos de madera. Su voz resonó en el salón con una gravedad que nadie había escuchado en mucho tiempo. «¡Basta!». El silencio cayó de inmediato. Todas las miradas se dirigieron a él. «Ella no es una humillación», dijo con los ojos encendidos. «Ella es la razón por la que hoy sigo vivo.
la única que ha tenido el valor de mirarme a los ojos sin compasión ni miedo. El salón entero quedó petrificado. Doña Úrsula abrió la boca, pero no encontró palabras. Isabel bajó la mirada avergonzada, y Nayeli, con el corazón latiéndole en el pecho, sintió que la tierra misma se movía bajo sus pies. Por primera vez, delante de todos, Leandro había roto el muro del prejuicio. Había defendido a la mujer que todos despreciaban, proclamando con valentía una verdad que nadie quería escuchar. La velada continuó, pero nada volvió a ser igual. Los invitados murmuraban, divididos entre el escándalo y la sorpresa. Úrsula ardía en silencio, maquinando cómo recuperar el control, y Nayeli, mientras recogía copas vacías con manos temblorosas, sabía que esa noche marcaría el inicio de una guerra que ya no podía evitarse. Pero también comprendió algo más. Detrás del orgullo y la ira de Leandro, había nacido un vínculo que ni los prejuicios ni la sociedad podrían borrar. Y esa certeza, aunque peligrosa, la llenó de una fuerza nueva para resistir todo lo que estaba por venir. Los días posteriores a aquella cena quedaron grabados en la memoria de todos en la hacienda. El eco de las palabras de Leandro resonaba todavía en los corredores, en el pueblo, en las conversaciones susurradas que se repetían sin cesar. Algunos lo consideraban una locura, otros lo veían como un gesto de rebeldía. Pero para Nayeli había sido algo distinto. La prueba de que, al menos por un instante, él había visto más allá de su origen y de su condición. Pero ese gesto, aunque valiente, no borraba las sombras que seguían acechando. Doña Úrsula, humillada en público, se volvió aún más rígida. Cada mirada suya hacia la joven apache era un veneno silencioso. Cada palabra dirigida a Leandro llevaba la carga de un reproche disfrazado de preocupación. Sin embargo, nada de eso podía detener lo que estaban haciendo. Una mañana, mientras la brisa fresca agitaba los cortinajes de la recámara, Nayeli entró con el mismo gesto sereno de siempre. Llevaba en las manos una barra de madera, improvisada como bastón. La colocó frente a Leandro con un movimiento firme. «Hoy ya no basta con ejercicios», dijo con voz tranquila. «Hoy dará un paso». Él la miró incrédulo, como si sus palabras fueran una burla. «Un paso. Apenas puedo sostenerme unos segundos. ¿Quieres que me estrelle contra el suelo otra vez?» Nayeli se inclinó, sus ojos oscuros clavados en los de él. «Quiero que deje de temerle a su propia caída». El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el canto de los pájaros en el exterior pareció detenerse. Finalmente, Leandro tomó el bastón con una mano temblorosa. Sus músculos ardían, sus piernas parecían bloques de piedra. Pero la presencia de Nayeli, tan cerca de él, le daba una fuerza que no podía explicar. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó. El dolor lo atravesó como una lanza, la respiración se le agitó, pero logró erguirse. Nayeli estaba a su lado, lista para sostenerlo si se desplomaba, pero no lo tocó. Lo dejó luchar, lo dejó enfrentarse a sí mismo. Un paso, torpe, inseguro, breve, pero un paso al fin. El corazón de Leandro golpeaba con furia dentro de su pecho. No podía creerlo. Sus labios temblaron y, antes de darse cuenta, una lágrima se deslizó por su mejilla. «Lo logró», susurró Nayeli, con la voz quebrada, incapaz de contener la emoción. Él la miró, y en esos ojos encontró algo que lo derrumbó más que cualquier caída. Orgullo. Un orgullo limpio, sincero, como el que jamás había sentido ni siquiera de sus padres. «No habría podido sin ti», dijo con voz baja, casi un murmullo. Ella negó suavemente con la cabeza. «No lo hizo por mí. Lo hizo porque todavía quiere vivir». El segundo paso llegó con más esfuerzo. El tercero con un dolor insoportable que lo obligó a apoyarse en Nayeli. Ella lo sostuvo con firmeza, y en ese contacto los dos comprendieron que algo irreversible había ocurrido. Ya no eran solo la apache y el hacendado roto, eran dos almas que luchaban juntas contra el mismo enemigo, el desprecio del mundo y el peso del destino. Cuando por fin volvió a sentarse en la silla, exhausto pero erguido, el aire de la recámara estaba cargado de una emoción indescriptible. Nayeli no pudo evitar que sus labios se curvaran en una sonrisa luminosa.
la primera sonrisa plena que Leandro había visto en ella. Y ese gesto se le grabó en el corazón como un sello ardiente. Aquel día marcó un renacer. No fue la cura total, no fue la recuperación completa, pero sí el inicio de una transformación, porque cada paso que Leandro lograra de allí en adelante no sería solo fruto de su fuerza, sino también de la fe silenciosa que aquella joven le había regalado. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos lo sintieron en lo profundo de su ser. Ese pequeño avance había cambiado para siempre la naturaleza de lo que los unía. Lo que había comenzado como humillación se había convertido en esperanza. Y la esperanza, cuando nace entre dos corazones heridos, es la semilla más poderosa de todas. El cielo de Sonora amaneció extraño aquel día. Las nubes, pesadas y oscuras, cubrían el horizonte como presagio de una tormenta que no tardaría en desatarse. En la hacienda Montenegro, el aire era tenso, cargado de murmullos y de un silencio que parecía anunciar algo más grande que la simple lluvia. Nayeli había pasado la mañana acompañando a Leandro en sus ejercicios. Él, con pasos lentos pero firmes, lograba sostenerse unos segundos más cada día. Sin embargo, esa mañana sus fuerzas parecían distintas. No eran solo físicas, eran también emocionales, como si cada mirada hacia la joven apache lo empujara a no rendirse. Al caer la tarde, el viento comenzó a sacudir los corredores. Los relámpagos iluminaban los campos y el rugido del trueno se confundía con el crujir de las maderas de la hacienda. Doña Úrsula, con gesto severo, ordenó cerrar ventanas y puertas, pero Leandro, inquieto, pidió salir. Nadie entendió por qué, salvo Nayeli, que lo siguió sin dudar. La lluvia cayó con furia, empapando la tierra reseca que clamaba por agua. En medio de ese diluvio, Leandro se sostuvo de pie, apoyado en un bastón y en la fuerza de su voluntad. La tormenta parecía burlarse de él, pero sus ojos no estaban puestos en el cielo oscuro, estaban en ella. Desde que caí de ese caballo, dijo con voz grave, apenas audible bajo el estruendo de la tormenta, me sentí muerto en vida. Creí que nada podía devolverme la dignidad que había perdido. Nayeli lo miraba, con el cabello pegado a su rostro por la lluvia, sin apartar la vista de él ni un segundo. Pero tú, continuó Leandro dando un paso hacia ella, desde el primer día que entraste en mi recámara, lavaste más que mi cuerpo, lavaste mi alma, Nayeli. Ella quiso hablar, pero sus labios no encontraron palabras. Solo pudo sentir el temblor de su pecho, la certeza de que lo que había temido por tanto tiempo estaba sucediendo. He luchado contra esto, confesó él, con los ojos brillando entre lágrimas y lluvia. Lo he negado, lo he escondido, pero no puedo más. No eres mi humillación, no eres mi vergüenza, eres mi vida. La tormenta rugió con fuerza, como si quisiera sellar aquellas palabras. Nayeli, con lágrimas mezclándose con la lluvia, tembló al escucharlo. Su corazón latía como un caballo desbocado, y la barrera que había sostenido durante semanas se quebró en ese instante. «Leandro», susurró apenas, pero su voz se perdió en el viento. Él dio otro paso, torpe, inseguro, hasta quedar frente a ella. Sus manos temblorosas se aferraron a los brazos de Nayeli, no por necesidad, sino por deseo. La miró con una intensidad que ardía más que cualquier relámpago. «No sé si merezco tu mirada, pero sé que sin ti ya no quiero vivir». Entonces, bajo la lluvia que caía como un bautizo del cielo, sus labios se encontraron en un beso profundo, desgarrador y tierno al mismo tiempo. Fue un beso que no hablaba de pasión inmediata, sino de entrega, de reconocimiento, de una unión imposible de quebrar. Nayeli sintió como el mundo desaparecía alrededor. Ya no existían los prejuicios, ni la voz de doña Úrsula, ni las burlas del pueblo. Solo estaban ellos, dos almas heridas encontrándose en medio de la tormenta. Cuando por fin se separaron, respirando con dificultad, él apoyó la frente contra la de ella y susurró: «Desde hoy, no temo a mis caídas, porque si vuelvo a caer, sé que tus manos estarán allí para levantarme».
Nayeli cerró los ojos, dejando que sus lágrimas se confundieran con la lluvia. Y por primera vez desde que había entrado a la hacienda, no se sintió una intrusa ni una sirvienta. Se sintió vista, reconocida, amada. La tormenta siguió rugiendo, pero para ellos ya no era amenaza, sino testigo. Testigo de que, contra todo lo que el mundo esperaba, habían confesado lo que sus corazones guardaban en silencio. Y ese amor, nacido de la humillación y del desprecio, había florecido como un relámpago en la oscuridad. El amanecer llegó sereno después de la tormenta, como si el cielo mismo quisiera limpiar con su luz lo que la lluvia había purificado la noche anterior. La hacienda Montenegro, tantas veces envuelta en murmullos y sombras, despertaba con un aire distinto. El aroma fresco de la tierra mojada se mezclaba con el canto de los pájaros y todo parecía anunciar un renacer. Días después de aquella confesión bajo la tormenta, Leandro Montenegro sorprendió a todos al caminar, torpe pero erguido, hasta la capilla de la hacienda. No era el paso altivo del hacendado que había sido, ni el andar orgulloso de quien se sabe dueño de la tierra. Era el paso humilde de un hombre que había vuelto a la vida gracias a un amor que nadie había esperado. La campana repicó con fuerza aquel mediodía, llamando a los pocos invitados que se atrevían a desafiar los prejuicios. Muchos habían rehusado asistir, indignados de que un montenegro uniera su vida a la de una apache. Pero a Leandro nada de eso le importaba. Había pasado por la humillación, el dolor y la soledad, y ahora, frente al altar, solo tenía ojos para ella. Nayeli apareció vestida con un sencillo atuendo blanco, cosido por sus propias manos con telas que le regalaron las mujeres del campamento. No llevaba joyas ni adornos, salvo una cinta azul que sostenía su cabello. Pero cuando caminó hacia él, cada paso suyo llenó la capilla de una luz que ni los vitrales podían igualar. Leandro la miraba como si viera un milagro. Y lo era, porque esa mujer, despreciada por todos, era la única que había tenido el valor de tocarlo cuando estaba roto, de levantarlo cuando ya nadie creía en él, de mostrarle que la dignidad no se mide por un apellido, sino por la fortaleza del alma. Doña Úrsula estaba presente, rígida y silenciosa. Sus labios apretados mostraban su descontento, pero en el fondo de su mirada brillaba un reconocimiento inevitable. Había perdido la batalla. El amor que tanto había intentado sofocar estaba allí, frente a sus ojos, indomable. Cuando el sacerdote pronunció las palabras que los unían, Leandro tomó las manos de Nayeli y las apretó con fuerza. Sus ojos se humedecieron y en voz baja, solo para ella, susurró: «No eres mi humillación, eres mi orgullo, mi vida, mi eternidad». Nayeli sonrió con lágrimas resbalando por sus mejillas, y cuando pronunciaron el sí definitivo, la campana volvió a sonar, no como un simple repique, sino como el eco de un destino cumplido. El tiempo pasó y la vida floreció en aquella unión. Un año después, los campos de la hacienda celebraron con júbilo el nacimiento de un niño. Tenía los ojos claros de su padre y la piel morena de su madre. Era el símbolo vivo de la unión entre dos mundos que hasta entonces habían permanecido separados por el odio y el prejuicio. Leandro lo sostuvo entre sus brazos con una ternura que jamás había conocido. Nayeli, a su lado, lo miraba con el corazón colmado de gratitud. El hacendado que una vez había maldecido su destino, ahora sonreía con la certeza de que aquel hijo era la prueba más grande de redención. Y así, en medio del silencio del campo, con la brisa acariciando los trigales y el murmullo del río cercano, Leandro pronunció las palabras que marcaron para siempre su vida. «El agua que me devolvió la vida estaba en tus manos». La voz se quebró, pero la verdad de esas palabras se grabó en el aire como un juramento eterno. Porque lo que había comenzado como humillación se había transformado en un amor imposible de quebrar. Un amor que venció al orgullo, al dolor y al prejuicio, dejando en su lugar la certeza de que la verdadera grandeza no se mide por la sangre ni por el apellido, sino por la capacidad de amar. Y así, en el año de 1860, en una hacienda marcada por la desgracia y el escándalo,
nació una historia que el tiempo jamás pudo borrar. La de un hacendado roto y una joven apache que contra todo y contra todos encontraron en el corazón del otro la eternidad. Amigos y amigas que me escuchas hasta este instante, si esta historia tocó tu corazón, ayúdame a seguir trayendo más relatos como este. Tu suscripción, tu me gusta y tu comentario hacen que esta familia de quienes amamos los romances de época siga creciendo. Escribe aquí abajo la palabra eternidad, porque eso es lo que el amor verdadero deja en nuestras vidas. Así sabré que estuviste conmigo hasta el final y que también crees en amores que desafían el tiempo. Gracias por ser parte de esta comunidad que valora las historias de pasión, de lucha y de ternura. Este canal existe para ti y contigo puede seguir vivo.